Bien, en anatomía, ¿qué es lo más importante que debemos recordar? A ver, en anatomía del corazón. ¿Ya? Primero hay que recordar que el corazón está situado en el mediastino, ¿ya? En el mediastino. ¿En qué parte del mediastino? En el mediastino medio, anatómicamente, o en el mediastino anterior desde el punto de vista radiológico. Lo que más les preguntan es desde el punto de vista anatómico, ¿no? Entonces ahí es en el mediastino medio, ahí está ubicado el corazón, ¿no? El corazón tiene la forma o más o menos el tamaño de un puño, ¿no? De un puño cerrado, dice, ¿ya? Entonces pesa más o menos 250, 320 gramos y vamos a ver su componente estructural, ¿ya? Entonces tenemos acá que las aurículas van a formar la base del corazón. En cambio, el vértice lo forman los ventrículos, ¿no? Entonces tenemos acá lo que viene a ser la aurícula derecha. En el caso de la aurícula derecha, estamos viendo acá, miren, hay unos músculos típicos de las aurículas, que son los músculos pectíneos. Los músculos pectíneos son los que dan ese aspecto rugoso, ¿ya? Ese aspecto rugoso a la pared de las aurículas. Pero hay una parte lisa, ¿no? Que básicamente lo está formando el tabique interauricular, donde el foramen oval se ha cerrado. Recuerden, el foramen oval se ha cerrado y acá simplemente vemos una fosa oval, que es lo que queda de vestigio del foramen, ¿no? Cuando el bebito nace se cierra el foramen oval, ¿no? Y se produce una fosa oval. Ya está. Recordar que venas desembocan en la aurícula derecha es importante, ¿ya? Entonces tenemos acá la vena cava superior, ¿no? Que drena, miren, en la aurícula derecha. También tenemos a la vena cava inferior que desemboca en la aurícula derecha. ¿Cuál de estas dos tiene válvula? La vena cava inferior tiene su válvula, que es la válvula de Eustaquio. Válvula de Eustaquio. Ya está. Pero también acá vamos a ver, no se ha graficado, que drena el seno venoso, ¿correcto? Acá también en la aurícula derecha drena el seno venoso coronario. El seno venoso coronario, ¿ya? ¿Qué tiene su válvula, no? La válvula de Tevesio, ¿ya? La válvula de Tevesio, ya está. Y como te has dado cuenta acá, tienes también el drenaje de unas pequeñas venitas que son las venas cardíacas anteriores. Venas cardíacas anteriores, que son las únicas venas del corazón que no drenan a través del seno venoso. Miren, son independientes estas venas cardíacas anteriores porque drenan directamente a la aurícula derecha, ¿ya? Muy bien. Esas entonces las venas que desembocan en la aurícula derecha. Ya está. Es importante que recuerden acá algunas estructuras que se relacionan con la aurícula derecha, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esto de acá que es la orejuela de la aurícula derecha, ¿no? Que tiene una base triangular, tiene una forma triangular, una base amplia. Y luego también tenemos los componentes del sistema de conducción. Por ejemplo, nuestro marcapaso, el nodo sinusal, chicos, está ubicado en el techo de la pared, en el techo de la aurícula derecha. Más o menos en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí más o menos se ubica el marcapaso, el famoso nodo sinusal, ¿ya? En cambio, el nodo AB está más o menos en esta posición. El nodo aurículo-ventricular, que es nuestro segundo marcapaso, se ubica más o menos a ese nivel en una estructura conocida con el nombre de triángulo de Koch. Acuérdense del triángulo de Koch porque les pueden preguntar en anatomía. ¿Quién forma el triángulo de Koch? Miren, ahí lo estamos viendo. Lo está formando en la parte baja la válvula de Tevesio de lo que viene a ser el seno venoso. Luego tenemos acá la válvula del lado derecho, que es la válvula tricúspide, ¿no? ¿Qué valva? La valva septal de la válvula tricúspide. Entonces, válvula tricúspide, su válvula septal, la válvula de Tevesio, ¿correcto? Y ¿quién une estas dos válvulas? El tendón de Todaro. Este viene a ser el tendón de Todaro.
Entonces acuérdense esos tres componentes porque les pueden preguntar. Válvula de Tevesio, válvula tricúspide, la válvula septal y el tendón de Todaro forman el famoso triángulo de Koch, cuyo contenido, como están viendo, es el nodo aurículo-ventricular, que es nuestro segundo marcapaso. ¿Ya? Muy bien. Eso es entonces lo que tienen que recordar de la aurícula derecha. Y la cavidad más posterior del corazón, ojo, la cavidad más posterior del corazón es la aurícula izquierda. Entonces recuerden que las aurículas están para atrás, sobre todo la aurícula izquierda, que es la cavidad más posterior del corazón. ¿Ya? Muy bien. Como pueden ver acá, la aurícula izquierda es más pequeña que la aurícula derecha, tiene una orejuela que es también más pequeña y mucho cuidado con la orejuela en el lado izquierdo, porque la orejuela del lado izquierdo, al ser más pequeña, es más sensible a formar trombos cuando hay éstasis sanguínea. Son los famosos trombos murales. Recuerden que acá es la localización más frecuente de la formación de trombos, ¿ya? En la aurícula izquierda, específicamente en la orejuela, ¿no? Y sobre todo si tenemos esa arritmia, que es el principal factor cardioembólico, que es la fibrilación auricular, entonces el paciente puede hacer complicaciones vasculares, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Quiénes drenan en la aurícula izquierda? Las venas que drenan, miren, acá están, las 4 venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares son las que drenan en la aurícula izquierda, 2 a cada lado, y algo peculiar es que estas venas traen sangre oxigenada de los pulmones, ¿no? A diferencia de las demás venas que transportan sangre desoxigenada, ¿no? Estas traen sangre oxigenada, ¿no? A la aurícula izquierda, ¿no? Que es más pequeña, es el origen, como les había mencionado desde el punto de vista patológico, es el origen de la arritmia más frecuente de la práctica clínica, que es la fibrilación auricular, ¿ya? De la fibrilación auricular. Muy bien, entonces recuerden que esta es la cavidad más posterior del corazón, es la que está atrás, ¿eh? Muy bien, seguimos viendo, ahora acá tenemos el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, cabe resaltar que a nivel del ventrículo derecho tenemos nuestra separación con la aurícula. Entonces, miren, acá está la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho y tenemos esta válvula, ¿no? Que lo separa, que es la válvula tricúspide. Muy importante que se acuerden, en el lado derecho entonces tenemos la válvula tricúspide porque tiene 3 valvas, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal. Ya les había comentado que la valva septal es la que forma parte del triángulo de Koch. Si las aurículas, chicos, tenían músculos pectíneos, los ventrículos tienen también su parte rugosa, que lo produce las llamadas trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas, en las cuales hay unas trabéculas carnosas especiales que vienen a ser estas, miren, que son los músculos papilares. Los músculos papilares. Los músculos papilares, ¿por qué son importantes? Porque forman parte del anillo valvular, miren, porque se unen con el anillo valvular, con la válvula, a través de las famosas cuerdas tendinosas, miren, esas cuerditas tendinosas. Entonces todo ello constituye el aparato valvular, ¿no? La válvula hecha, ojo, de tejido conectivo denso, ¿ya? Las válvulas están revestidas de tejido conectivo denso y se unen a través de las cuerdas tendinosas con los músculos papilares. Por eso cuando se rompen estas estructuras se producen insuficiencias valvulares agudas que muchas veces pueden causar la muerte del paciente por sobrecarga de volumen, ¿no? Por ejemplo, un infarto que necrosa el músculo papilar y lo rompe, o una endocarditis que rompe el anillo valvular, rompe las cuerdas tendinosas, son causas de insuficiencias valvulares agudas, ¿ya? Miren, este músculo papilar es pequeño en lo que viene a ser que sostiene la valva septal, ¿no? Se llama el músculo de Luschka, tiene un epónimo, ¿no? El músculo de Luschka es el músculo papilar que sostiene la valva septal de la válvula tricúspide, ya el músculo de Luschka. Muy bien.
También tenemos por acá esta estructura, ¿ya?, que está casi en el vértice del corazón, que es la llamada banda moderadora. La banda moderadora, también le llaman trabéculo septomarginal, ¿ya?, o fascículo arqueado. Miren, tiene todos esos nombres. ¿Y por qué es importante que recuerden la banda moderadora, trabécula septomarginal o fascículo arqueado? Porque por ahí pasa la rama derecha del haz de His. Rama derecha del haz de His, ¿no?, que muchas veces se puede bloquear, ¿no?, en el bloqueo de rama derecha. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, acuérdense, ¿no?, producido por Trypanosoma cruzi, muchas veces va con bloqueo de rama derecha porque se afecta esta estructura, ¿ya? Muy bien. La parte más superior es el llamado cono arterioso, ¿ya? El cono arterioso es la parte superior de lo que viene a ser el ventrículo derecho y es la parte lisa, ¿no? Miren, tiene una forma triangular, ¿correcto? La base lo forma el tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Por dónde va a salir? Y ahora sí, si estamos en los ventrículos, entonces, ¿no es cierto?, estamos hablando de la salida de arterias. ¿Y qué arteria sale? El tronco arterial pulmonar. El tronco arterial pulmonar va a salir del ventrículo derecho. Miren que la válvula pulmonar está en el vértice. Miren, la válvula pulmonar está en el vértice del cono arterioso, que es la parte lisa, ¿no? También le llaman a este cono arterioso, por si acaso, le llaman infundíbulo pulmonar. También le llaman así, la parte lisa del ventrículo derecho. Infundíbulo o cono arterioso, en cuyo vértice está la válvula pulmonar, que da origen al tronco arterial pulmonar. Recuerden que la pared del ventrículo derecho es más delgada que el ventrículo izquierdo, ¿no? Miren, el grosor es más o menos 4 a 5 milímetros. 4 a 5 milímetros. Muy diferente a lo que vamos a observar en el ventrículo izquierdo. Miren, ojo, los ventrículos son cavidades más anteriores. Ojo, más anteriores. Mientras que las aurículas están más para atrás y forman la base del corazón, los ventrículos están más hacia adelante. Son cavidades más anteriores y forman la punta del corazón, como estás viendo acá. Miren, el vértice, el ápex del corazón, miren, formado por la mayor parte del ventrículo izquierdo. Recuerden que el ápex del corazón está ubicado en el quinto espacio intercostal, colindante con la línea media clavicular. Ahí está el ápex o vértice del corazón, ¿no? Y las bases, miren, lo forman las aurículas. Miren el grosor del ventrículo izquierdo. Es la cavidad que tiene mayor grosor, porque el grosor llega de 9 a 10 milímetros de grosor. Ya cuando es más de 15 milímetros hablamos de hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Más de 15 milímetros o más de 30 ya es una hipertrofia severa. Si en el lado decíamos izquierdo, está en el lado derecho, perdón, hablábamos de la válvula tricúspide, en el lado izquierdo, miren a quién tenemos, a la famosa válvula mitral. La válvula mitral también está recubierta de tejido conectivo denso, ¿ya? Tejido conectivo denso. ¿Por qué válvula mitral? Porque solo tiene dos valvas, anterior y posterior, ¿ya? Por lo tanto tiene dos músculos papilares, uno anterior y otro posterior, como están viendo ahí, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, que van a dar soporte a todo el anillo valvular en el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Esta es entonces la cavidad que tiene mayor grosor, que tiene también mayor capacidad de volumen de llenado. Su capacidad, recuerden, del ventrículo llega hasta 120 mililitros, ¿no? 120 mililitros, que si quieren ya desde el punto de vista fisiológico se llama volumen telediastólico. Tele es al final de la diástole, al final del llenado. ¿Con cuánto se llena el ventrículo? Con 120 mililitros. ¿Y quién va a salir, recuerden, del ventrículo izquierdo? El que va a salir es la aorta, pues, ¿no? El gran vaso llamado aorta. Entonces, primero la aorta ascendente, luego el callado y luego la aorta descendente, ¿no? Y así, entonces, este gran vaso que es la aorta, cuya sección transversal es 4 centímetros cúbicos,
va a salir del ventrículo izquierdo. Muy bien. Luego tenemos por acá las válvulas. Es importante también recordar las válvulas, ¿no? Entonces tenemos acá las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas, ¿ya? Las válvulas auriculoventriculares, ¿quiénes son? Y las válvulas sigmoideas o semilunares también le llaman, ¿no? Entonces las válvulas auriculoventriculares son estas, ¿ya? Bueno, estamos viendo desde una vista anterior, lo hemos sacado, desde una vista superior, perdón, hemos seccionado las aurículas, ¿ya? Que forman la base, les había dicho, del corazón. Entonces, hemos seccionado las aurículas y estamos viendo desde arriba. Entonces, de tal manera que este es el lado izquierdo, para que no se confundan, ¿ya? Y para que tengan un mayor reparo anatómico, y este es el lado derecho, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué este lado derecho? Porque acá veo tres valvas, miren, la valva septal, una valva anterior y una valva posterior. Entonces, ¿de quién estamos hablando acá? De la válvula tricúspide, que es la válvula auriculoventricular del lado derecho, ¿no? Por eso tiene tres valvas. En cambio acá solo hay dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Entonces esta es la válvula mitral, que es la válvula auriculoventricular del lado izquierdo, ¿correcto? Entonces ahí están las dos valvas de las válvulas a nivel auriculoventricular, ¿no? Más o menos su diámetro, recuerden, es de 4 a 6 centímetros cuadrados, pues, ¿no? Su área valvular, 4 a 6 centímetros cuadrados es más o menos el área de las válvulas auriculoventriculares. En el caso de lo que vienen a ser las válvulas sigmoideas o semilunares, recuerden también se llaman así, sigmoideas o semilunares, tenemos acá lo que viene a ser la válvula aórtica, ¿no? La válvula aórtica, ¿ya? Y acá tenemos la válvula pulmonar, la válvula pulmonar. Entonces miren que estas tienen cada una tres valvas. La válvula aórtica, ojo, tiene esta configuración. Tiene una valva derecha, una valva izquierda y una valva posterior, ¿ya? Entonces sería así, ¿no? Viéndolo desde acá, miren, esta es la valva izquierda, esta es la valva derecha y esta es la valva posterior, ¿ya? Valva izquierda, derecha, posterior. Por eso cuando tú ves en el ecocardiograma a la válvula aórtica, tienes que ver este signo con tres valvas, ¿no? ¿Cómo se llama? El signo de Mercedes-Benz, como la marca del carro, signo de Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Porque ves esa configuración y eso es algo normal. En cambio, cuando tú ves en el ecocardiograma que solo hay dos valvas, una anterior, posterior, es el signo de la boca de pescado. Y eso ya nos habla de una alteración, ¿no? De la válvula aórtica bicúspide, que ya es patológico, ¿no? La válvula aórtica bicúspide. Entonces, normalmente tú debes ver eso. Valva derecha, valva izquierda y valva posterior. La izquierda y la derecha son coronarias. ¿Por qué coronarias, doctor? Porque de esas valvas, de unas estructuras llamadas senos de Valsalva, va a salir cada arteria coronaria. Entonces, del seno de Valsalva izquierdo nace la arteria coronaria izquierda. Del seno de Valsalva derecho nace la arteria coronaria derecha. Es por eso que la valva izquierda y la valva derecha son coronarias. ¿Cuál es no coronaria? La valva posterior de la válvula aórtica. ¿Estamos? Muy bien. Y en el caso de la válvula pulmonar tiene otra configuración. ¿Cuál es la configuración de la válvula pulmonar? Miren, tiene una valva izquierda, una valva derecha y una valva anterior. Miren entonces la configuración diferente, ¿no? Valva derecha, valva izquierda y valva anterior. No es como la aórtica que tiene válvula posterior. Cuando se cierran forman unos nódulos, ¿ya? Por ejemplo acá el nódulo de Arancio, ¿no? Nódulo de Arancio. En el caso de la válvula aórtica, ¿ya? Tenemos el nódulo de Arancio. Cuando se cierran, ¿no? Y acuérdense de los senos de Valsalva, ¿ya? Porque de los senos de Valsalva nacen las arterias coronarias, ¿ya? Muy bien, esa es la configuración entonces que deben recordar a nivel de las válvulas. Podemos aprovechar acá en señalar una estructura que es esto de acá, el famoso trígono fibroso derecho, ¿ya? Este es el trígono fibroso derecho. En este trígono fibroso derecho, recuerden que ahí,
¿quién se va a ubicar? El haz de His, ¿ya? El haz de His, perdón, el haz de His se ubica en esa estructura que estamos mencionando, ¿ya? En el trígono fibroso derecho, que está ubicado a este nivel, miren, entre las valvas aurículos ventriculares y la valva posterior de la válvula aórtica. Miren, ese es el trígono fibroso derecho. Y por ahí pasa el haz de His. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la circulación coronaria, ¿no? Tanto arterias como venas coronarias. Entonces, comenzamos y vamos a ver por acá lo que viene a ser las arterias coronarias, ¿correcto? Comenzamos con las arterias coronarias. Entonces ya hemos dicho que las arterias coronarias nacen de los senos de Valsalva, ¿no? De la válvula derecha y de la válvula izquierda de la válvula aórtica. Está, miren. Entonces acá está la arteria coronaria izquierda, ¿no? O también le llaman tronco coronario izquierdo, porque va a dar dos ramas. Miren, sus dos ramas más importantes, la arteria circunfleja, ¿no? La circunfleja y la arteria descendente anterior. Esas dos son las dos ramas más importantes de la coronaria izquierda, circunfleja y descendente anterior. Y en el caso de la arteria coronaria derecha, miren, ahí está la arteria coronaria derecha, ¿no es cierto? Da varias ramitas, ¿correcto? Varias ramitas, pero se va hacia la parte posterior, miren, continuamos por acá, y da a esta arteria que es la descendente posterior. Entonces, en el 80% de las personas, la descendente posterior nace de la coronaria derecha. Por eso se dice que la dominancia cardíaca, recuerden, dominancia cardíaca es derecha. Es derecha. Cuando te pregunten por qué la dominancia cardíaca más frecuente es derecha, porque en el 80% de las personas, la descendente posterior nace de la coronaria derecha. Por eso decimos que la dominancia cardíaca es derecha, y eso es bueno. ¿Por qué, chicos? Porque la dominancia derecha tiene más circulación colateral en comparación a la dominancia cardíaca izquierda, ¿ya? Entonces tiene más irrigación la dominancia derecha. Doctor, ¿y cuándo llamamos dominancia cardíaca izquierda? Cuando la descendente posterior nace de la circunfleja, ¿ya, chicos? Cuando nace de la circunfleja, rama de la coronaria izquierda, se llamará dominancia cardíaca izquierda, pero eso pasa menos frecuentemente. Ya está. Vamos a qué irrigan, ¿no? Miren, la arteria coronaria derecha es la más importante desde el punto de vista eléctrico, chicos. En cambio, la izquierda es la más importante desde el punto de vista mecánico. ¿Cómo así? Miren que la coronaria derecha da ramitas para irrigar ¿a quién? Para irrigar al nodo sinusal, al nodo AB, al haz de His. Por eso la coronaria derecha es la más importante desde el punto de vista eléctrico. Miren, porque está irrigando la mayor parte del sistema sinusal. Nodo sinusal, que es nuestro marcapaso primario, nodo AB, marcapaso secundario, haz de His. ¿Se dan cuenta? Ya está. Y con su rama, la descendente posterior, va a irrigar la cara diafragmática, o también llamada cara inferior del corazón. Cuando te digan quién irriga la cara diafragmática o inferior, es la descendente posterior. En cambio, la circunfleja irriga la cara lateral del corazón, miren, la cara lateral. Y la descendente posterior irriga la cara anteroseptal del corazón. La anteroseptal del corazón, incluido el ápex, ¿no? Miren, el ápex también es irrigado por la descendente anterior y la cara anteroseptal, ¿verdad? Entonces, de esa manera, las tres caras del corazón están bien irrigadas, pues, ¿no? La cara lateral por la circunfleja, la anteroseptal y el ápex por la descendente anterior, y la cara diafragmática o inferior por la descendente posterior, ¿ya? Ramitas, a ver, ramitas de la coronaria derecha, bueno, la rama para el nodo sinusal, para el nodo AB, esta de acá, si quieren ver, esta rama se llama marginal derecha, ¿ya? Rama marginal derecha, que es rama de la coronaria derecha, ¿ya? En cambio, en la circunfleja, acá miren, en el lado izquierdo,
La circunfleja da la marginal izquierda. Marginal izquierda. ¿No? Lado lateral, pero del lado izquierdo. Es rama de la circunfleja. Y la descendente anterior es la que da más ramitas. Miren esas ramitas, ¿no? Son las llamadas ramas diagonales, ramas parietales y ramas septales. ¿Ya? Septales anteriores, porque irrigan la parte anterior del septum interventricular. Porque la que da ramas septales posteriores es la descendente posterior. Entonces recuerden que el tabique, si este fuera el tabique interventricular, la parte anterior está irrigada por la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Pero la parte posterior es la arteria descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Entonces miren que el tabique, los 2/3 anteriores, es irrigada por las arterias septales anteriores, ramas de la descendente anterior, que a su vez es rama de la coronaria izquierda. En cambio, la descendente posterior irriga el tercio posterior del tabique, a través de las arterias septales posteriores, rama de la descendente posterior, y la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces recuérdense eso desde el punto de vista anatómico, ¿no? ¿Qué parte irriga? Muy bien. Recordar que el flujo coronario, ya recuerden que el flujo coronario, ¿en qué momento se da? Se da, el flujo arterial coronario se da en diástole. Por eso decimos que el corazón se nutre en diástole. Entonces, esta circulación arterial coronaria que va a nutrir al miocardio, le da oxígenos, nutrientes, es en diástole, ¿eh? Mientras que el resto de los órganos del cuerpo se nutren en sístole, el corazón se nutre en diástole. Entonces eso tienen que acordarse. La perfusión arterial coronaria se da en diástole, ¿correcto? Ya está, muy bien. Hay metabolitos que estimulan el flujo arterial coronario, como por ejemplo la adenosina. Recuerden que la adenosina es un vasodilatador coronario, ¿ya? Entonces genera mayor flujo en las arterias coronarias. Es un vasodilatador de las arterias coronarias, ¿ya? Muy bien. También en el caso de las venas, vamos a ver las venas, todas drenan a través del seno venoso coronario. Seno venoso coronario, que lo vemos acá, que está desembocando en la aurícula derecha. Entonces en el seno venoso van a drenar todos. ¿Quién? Esta de acá en la parte anterior, miren que discurre junto con la descendente anterior, es la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna, ¿ya? Entonces miren, la vena cardíaca mayor pasa junto con la descendente anterior. Y junto con la descendente posterior está la vena cardíaca media, la vena cardíaca media. ¿Ya? Y en el otro lado, en el lado derecho, está la vena cardíaca menor. Entonces, esas tres venas, cardíaca menor, cardíaca mayor y cardíaca media, todas se juntan, miren, y drenan en el seno venoso, que finalmente va a drenar en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Esta es la vena de Luschka, le llaman así, ¿ya? Vena de Luschka o vena oblicua izquierda, vena de Luschka o la vena oblicua izquierda, ¿ya? Muy bien, pero les había comentado que hay unas venitas que drenan directamente a la aurícula derecha, no pasan por el seno venoso. ¿Cómo se llaman esas venas? Se llaman venas cardíacas anteriores. Recuerden ese dato. Las venas cardíacas anteriores drenan directamente a la aurícula derecha, no pasan por el seno venoso. Muy bien, el flujo venoso coronario, las venas cardíacas, ojo, ¿ya? El flujo venoso a nivel cardíaco se da en sístole. Claro, lo contrario, pues, ¿no? Si el flujo arterial se da en diástole, el flujo venoso se da en sístole. Muy bien, luego pasamos a la inervación. En el caso de la inervación, vamos a ver lo siguiente. Entonces, acá tenemos que el corazón tiene una inervación autónoma,
Ya recuerden el sistema nervioso autonómico, ¿no? Formado por el simpático y el parasimpático, ¿ya? Entonces tenemos acá el simpático, ¿ya? Que está representado por la cadena simpática, que están viendo ahí, por los ganglios de la cadena simpática, donde participan los ganglios cervicales y los ganglios torácicos superiores, ya está, de la cadena simpática, para dar inervación al corazón. Pero también tenemos al parasimpático. El parasimpático está formado por un nervio, un par craneal, el vago, el 10º par craneal. Entonces el parasimpático está representado por el vago, ¿no? El vago derecho y el vago izquierdo. Ya está. Entonces, de esa manera el corazón tiene inervación autonómica. Entonces, esta inervación autonómica forma plexos, ¿ya? Por eso van a escuchar el famoso plexo cardíaco, que hay dos tipos, plexo superficial y plexo profundo. Entonces, ¿quién forma el plexo superficial? El vago izquierdo y el ganglio cervical superior del lado izquierdo. Esos forman el plexo cardíaco superficial. Pero hay un plexo cardíaco profundo que lo forma todo lo demás que nos queda. El vago derecho, ¿no es cierto? Inervación parasimpática. Y luego los ganglios cervicales, medios e inferiores del lado izquierdo. Y todos los del lado derecho, ¿no? Superior, medio, inferior del lado derecho. Y también los torácicos superiores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? Por eso, si se quieren, si por ahí les preguntan, ¿no? ¿Quiénes conforman el plexo cardíaco? El que te debes recordar es el plexo cardíaco superficial, porque es vago izquierdo y ganglio cervical superior izquierdo. Todos los demás forman el plexo profundo. Recuerden que el cervical se divide pues, en ganglio cervical superior, medio e inferior, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera se configura la inervación, ¿no? En un plexo superficial y en un plexo profundo. Muy bien, lo otro que deben recordar es que el vago, que es representante del parasimpático, tiene como neurotransmisor la acetilcolina. Y el receptor que va a reconocer a la acetilcolina en el corazón, recuerden que es el receptor muscarínico, el M2. Entonces, eso también acuérdense, la acetilcolina liberada por el vago estimula los receptores M2 del corazón y lo que va a generar es caída de la frecuencia cardíaca, porque miren dónde va el vago principalmente, a las aurículas, a los marcapasos. Entonces baja la frecuencia cardíaca generando este efecto llamado cromonotropismo negativo. Y ese es su principal efecto. También baja la fuerza de contracción. Eso se llama ionotropismo negativo. Eso es lo que hace el parasimpático. Miren que el vago baja la frecuencia cardíaca y baja la fuerza de contracción. Pero principalmente baja la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el vago principalmente está en las aurículas. Predomina la inervación parasimpática en las aurículas. Si vamos por el otro lado y vemos ahora al simpático, en el simpático, ¿cuál es el neurotransmisor? La norepinefrina es el neurotransmisor del simpático. ¿Y quién es el receptor? El receptor es el beta 1 adrenérgico. Beta 1, recuerden, está en el corazón. Entonces, cuando la norepinefrina estimula al beta 1, ¿no? del simpático, ¿qué va a hacer? Lo contrario, no son antagónicos, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Entonces va a ser cronotropismo positivo, ionotropismo, que es la fuerza de contracción positiva. Pero miren que el simpático predomina sobre todo a nivel de los ventrículos. Miren cómo la cadena simpática principalmente va a los ventrículos. Por eso el principal efecto del simpático es el aumento de la fuerza de contracción, ¿ya? Porque predomina la inervación simpática en los ventrículos, ¿ya? Entonces acuérdense eso, ¿no? Los neurotransmisores, los receptores, el principal efecto, etc. Ya está. Esa es la inervación del corazón.